Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un plato fuerte de esos que nos encantan, porque la cosa se puso candente, muy candente. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar del drama, del sí, pero no, de las indirectas, y sobre todo, de la reacción, la bomba que soltó Kerem Bürsin ante las declaraciones del papá de Hande Erçel. Sí, así como lo oyen. La telenovela que creíamos que había terminado hace tiempo parece que está lista para una segunda temporada, y nosotros, obvio, no nos la vamos a perder por nada del mundo. Pero antes de que entremos en materia y les revele todos los detalles jugosos, quiero recordarles que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo con toda la información fresquita, recién salida del horno. Y ahora sí, vamos con el chisme. Para ponernos en contexto, recordemos brevemente la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Fue una de esas parejas que surgieron en el set de grabación, para ser precisos, durante la grabación de la exitosa serie Sen Kalkapm o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países de habla hispana. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación fue un verdadero cuento de hadas para muchos fans, quienes veían en ellos la pareja perfecta, el amor verdadero hecho realidad. Viajes, muestras de cariño públicas, fotos adorables en redes sociales, todo apuntaba a que esta historia de amor tenía un final feliz asegurado. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. De repente, sin previo aviso, empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, hasta que finalmente se confirmó lo que muchos temían: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El golpe fue duro para los fans, quienes no entendían qué había pasado. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, alimentando aún más la especulación y el morbo. Algunos decían que era por incompatibilidad de agendas, otros por diferencias irreconciliables en la pareja, y otros, los más osados, apuntaban a terceras personas. Lo cierto es que después de la ruptura ambos tomaron caminos separados, intentando rehacer sus vidas. Hande Erçel, como todos sabemos, ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en una de las figuras más populares y queridas de Turquía. Además, su vida amorosa también ha dado mucho de qué hablar, especialmente por su relación con el también actor Hakan Sabancı. Una relación que, al parecer, va viento en popa y que incluso ha generado rumores de compromiso y planes de boda. La prensa turca, siempre ávida de detalles, ha seguido cada paso de esta relación, desde sus primeras citas hasta sus lujosos viajes por el mundo. Se les ha visto en destinos exóticos como París, Roma y las islas griegas, siempre derrochando complicidad y afecto. Incluso algunos medios han publicado fotos de Hande luciendo un anillo que, según fuentes cercanas, podría ser de compromiso. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la noticia, los rumores siguen creciendo y los fans de Hande están ansiosos por verla vestida de novia. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado con su carrera actoral, aunque quizás no con el mismo nivel de exposición mediática que Hande. Sin embargo, sigue siendo un actor muy respetado y con una gran base de fans que lo apoyan incondicionalmente. Ha participado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Además de su carrera actoral, Kerem también se ha dedicado a otras actividades, como la producción cinematográfica y el activismo social. Es un firme defensor de los derechos humanos y participa activamente en campañas de concienciación sobre diversos temas sociales. Se le ha visto involucrado en proyectos relacionados con la protección del medio ambiente, la igualdad de género y la lucha contra la pobreza. Su compromiso con estas causas lo ha convertido en una figura muy admirada y respetada no solo por sus fans, sino también por la sociedad en general. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Hace unos días el papá de Hande Erçel, Kaya Erçel, fue abordado por la prensa en un evento público. Como era de esperarse, los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle sobre la relación de su hija con Hakan Sabancı y, por supuesto, sobre su opinión acerca de Kerem Bürsin. Y aquí es donde vino la sorpresa. Si bien el papá de Hande siempre se ha mostrado discreto y respetuoso con las relaciones de su hija, esta vez sus declaraciones fueron un poco más, digamos, directas. Sin entrar en detalles escabrosos,
Kaya Ercel dejó entrever que nunca estuvo del todo de acuerdo con la relación de Hande con Kerem. Sus palabras fueron cuidadosas, pero se podía percibir una cierta crítica hacia el actor. Dijo algo así como que Hande es una mujer muy inteligente y sabe lo que le conviene, y que siempre quiere lo mejor para ella y su felicidad. Unas declaraciones que sin duda dejaron a muchos pensando. Algunos interpretaron estas palabras como una señal de que Kaya Ercel consideraba que Kerem no era el hombre adecuado para su hija, mientras que otros pensaron que simplemente estaba expresando su deseo de que Hande fuera feliz y que eligiera el camino que ella considerara mejor para su vida. Lo cierto es que las declaraciones del papá de Hande generaron un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación, y muchos se preguntaron qué pensaría Kerem Bürsin al respecto. La prensa turca, por supuesto, no tardó en buscar la reacción del actor, y lo abordaron en varias ocasiones para preguntarle sobre el tema. Sin embargo, Kerem se mantuvo en silencio durante varios días, alimentando aún más la especulación y el morbo. Y claro, como era de esperar, estas declaraciones llegaron a oídos de Kerem Bürsin, quien no tardó en reaccionar. Pero aquí viene lo bueno, porque la reacción de Kerem no fue la que muchos esperaban. No hubo ataques directos, ni insultos, ni rencores. Al contrario, su respuesta fue elegante, madura y sobre todo, muy inteligente. En una entrevista que concedió a un medio turco, Kerem fue preguntado directamente sobre las declaraciones del papá de Hande. Y aquí es donde Kerem brilló con luz propia. Con una sonrisa en el rostro, respondió que respetaba profundamente la opinión del señor Ercel y que entendía que como padre solo quiere lo mejor para su hija. Además, añadió que él siempre ha tenido un gran respeto por Hande y por su familia, y que le desea lo mejor en su relación con Hakan Sabank. Kerem también aprovechó la oportunidad para elogiar a Hande como persona y como profesional, destacando su talento, su inteligencia y su carisma. Dijo que siempre la recordará con cariño y que le desea todo el éxito del mundo en su carrera y en su vida personal. Sus palabras fueron tan sinceras y emotivas que incluso algunos periodistas presentes en la entrevista se emocionaron. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem sorprendió a todos al decir que, a pesar de que su relación con Hande no funcionó, guarda muy buenos recuerdos de los momentos que vivieron juntos y que siempre la recordará con cariño. Incluso se atrevió a decir que le gustaría tener la oportunidad de hablar con Hande y con su papá en algún momento, para limar asperezas y dejar atrás cualquier posible rencor. Esta declaración fue especialmente sorprendente, ya que muchos pensaban que la relación entre Kerem y la familia de Hande había terminado en malos términos. Sin embargo, Kerem demostró ser un hombre maduro y dispuesto a superar cualquier diferencia. Imagínense la reacción de los fans. Las redes sociales se incendiaron con comentarios de todo tipo. Algunos aplaudían la madurez y la elegancia de Kerem, otros lo criticaban por ser demasiado diplomático y otros, los más románticos, soñaban con una posible reconciliación entre él y Hande. Los hashtags #Kerem Bürsin, #Hande Ercel y #Senalcam se convirtieron en trending topics en cuestión de minutos, y los fans de todo el mundo expresaron su opinión sobre el tema. Algunos incluso crearon fanfics y vídeos editados imaginando un posible reencuentro entre Kerem y Hande. Lo cierto es que la reacción de Kerem Bürsin ha dejado a todos con la boca abierta. Demostró ser un caballero, un hombre maduro y respetuoso, que sabe cómo manejar este tipo de situaciones con elegancia y diplomacia. Y esto sin duda ha cambiado la percepción que muchos tenían de él. Antes algunos lo veían como un galán de telenovela, pero ahora lo perciben como un hombre inteligente, sensible y comprometido con sus valores. Su respuesta a las declaraciones del papá de Hande ha sido considerada por muchos como un ejemplo de cómo manejar una situación difícil con gracia y dignidad. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo reaccionará Hande Ercel ante esta situación? ¿Aprovechará la oportunidad para acercarse a Kerem y limar asperezas? ¿O preferirá mantener la distancia y seguir adelante con su relación con Hakan Sabank? El tiempo lo dirá. La prensa turca, por supuesto, está a la espera de cualquier señal que pueda indicar un posible acercamiento entre Kerem y Hande. Se rumorea que varios medios han ofrecido grandes sumas de dinero por una entrevista exclusiva con ambos actores, pero hasta el momento ninguno de los dos ha aceptado la propuesta. Lo que sí está claro es que esta historia aún no ha terminado. Todavía quedan muchos capítulos por escribir, y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselos todos. Así que no se despeguen del canal, porque les prometo que la cosa se va a poner aún más interesante.
Además de la posible reacción de Hande, también estamos pendientes de la respuesta de Hakan Sabank, el actual novio de la actriz. ¿Cómo habrá tomado sus declaraciones Kerem? ¿Sentirá celos o inseguridad? ¿Habrá algún tipo de confrontación entre los dos actores? Son preguntas que nos mantenemos ansiosos por responder. Y bueno, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, vimos cómo las declaraciones del papá de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin desataron una tormenta mediática. Pero lo más importante fue la reacción de Kerem, quien demostró ser un caballero y un hombre maduro al responder con elegancia y respeto. Ahora, la pregunta es ¿qué pasará después? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que esta historia seguirá dando de qué hablar y que nosotros estaremos aquí para mantenerlos informados de todo lo que suceda. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó contárselo. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre todo este salseo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, el chisme nunca descansa. Siempre hay nuevas historias que contar y nuevos secretos que revelar. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, porque les prometo que estarán llenos de sorpresas y emociones. Hasta la próxima.